En este capítulo de Con nosotros están, nos acompaña el padre Raymond, de sacerdote nigeriano, que hace 5 años llegó a trabajar aquí a la diócesis de San Bernardo. Hola padre, y gracias por acompañarnos y conocer un poco más de su vida. Hola Carolina, encantado de estar aquí con ustedes. ¿Qué quieres preguntar? Partamos por, ¿dónde estaba padre antes de llegar aquí a la diócesis de San Bernardo? ¿Dónde se encontraba? A ver, estaba en Roma terminando mi doctorado y al mismo tiempo estaba también trabajando en Alemania como vicario. Entonces eran una parte del año en Alemania, una otra parte del año en Roma, haciendo un poco los estudios, capellán en algún colegio, en fin, muchas cosas, pero ¿Y qué estaba estudiando en Roma, padre? terminaba un poco la teología dogmática y sobre la paternidad divina, paternidad humana, y cómo la primera ilumina y muestra también el camino de la paternidad humana. Y ahí también se trasladó a Alemania, estaba ahí viajando entre Roma y Alemania. Sí, sí, exacto. ¿Y qué es lo que hacía en Alemania, padre? En una parroquia como vicario, las cosas normales, funerales, misas, me solían tocar las funerales porque llegabas normalmente en las vacaciones y el párroco salía en vacación y yo quedaba a cargo. Y en verano suele ser de que un tiempo en que los más débiles de salud sucumben, entonces me tocaban muchas funerales también allá. Padre, y el idioma, porque tenía que hablar alemán y estando en Roma, sí, italiano. esa es otra historia, porque yo estudié en Alemania, hice mis estudios universitarios en Alemania, de Germanistik se llama, que es tipo un estudio de literatura y lingüística, francés, alemán y también como ciencia de traducción simultánea. Por eso que alemán lo manejo bastante bien. ¿Y ahí el italiano, padre? Bueno, porque mi seminario lo hice en Roma. Entonces, filosofía y teología estudié en Roma. Y evidentemente allí todas las clases son en italiano, hay que hablar italiano. Padre, ¿y qué recuerdos tiene de su vida en el seminario en Roma? ¿Qué se acuerda? ¿Qué anécdotas? Maravillosas. Por ejemplo, me recuerdo que en la mañana, cuando vivíamos en la casa temporal, que estaba un poco fuera de Roma, en Vía Pateta, toda la mañana debíamos levantarnos muy temprano, como a las 5:30, para prepararnos la oración de mañana, la Santa Misa, y tenemos que salir como a las 6:30 para ir a la universidad, un 6:45. Es siempre un poco divertido con el tráfico en Roma ir con bicicleta, porque yo iba en bicicleta en medio del tráfico, que hay que ser muy atrevido, ¿no? para arriesgarse, pero en fin, me gustaba el peligro. Entonces, ¿Cuántos años tenía, padre, en esa época más o menos? 21 años. ¿Y en bicicleta ahí se trasladaba? Sí, normalmente en bicicleta, porque no había que pagar a nadie, nada. ¿Cuántos años estuvo ahí, padre, en el seminario? En el seminario eran 6 años y después cambiando siendo ya ordenado sacerdote, me trasladé al colegio irlandés, que está justo al lado de la Basílica Laterano, ¿Ya? y allí viví otros 4 años. Entonces en total 10 años en Roma. 10 años en Roma. ¿Y venía usted de Nigeria? Sí. ¿Y cómo fue el idioma, padre, de su idioma natal y el italiano? La gran ventaja es que, bueno, en Nigeria, mis papás, a ellos les gusta mucho los idiomas también, por eso que mis papás algo de francés hablan, y en Nigeria, a propósito, la lengua de comunicación es inglés, fue una colonia inglesa. Bien, en el colegio desde el primer básico también tuve francés como segundo idioma, es decir, inglés se usa para la comunicación en el país y francés en algunos colegios se puede enseñar como idioma extranjera. ¿Padre, le costó adaptarse además, en el seminario? no. Al inicio sí.
Sí, bueno, evidentemente hay un gran cambio de un estudiante universitario que de repente se encuentra en un orden de formación bien clara. Uno está ahí porque uno quiere, para iniciar, Un evidentemente. llamado. Por eso que por un lado costó entonces, pero por otro lado uno sabe de que quiere ser formado, quiere dejarse transformar para poder ser instrumento para el Señor. Por lo cual, los primeros, de hecho, con mis amigos celebramos un mes de permanencia en el seminario. Sí. Entonces, casi al día nos reunimos, compramos un poco de bebida, cosas dulces para... Porque usted lo vio difícil el primer mes, era como, ¿esta No, es como la prueba o no, padre? Digamos, es más la experiencia de que, bueno, nadie sabe exactamente lo que a uno espera. Uno se atreve, uno casi como se salta en la mano de Dios para dar paso a esta vocación. Y allí, especialmente en Roma, varios de nosotros éramos de otros países. Entonces, estábamos en el seminario de 32 países distintos. Ya, mira. Y éramos entonces... ¿Su curso eran muchos alumnos? Éramos 10, y de los 10 eran 2 de El Salvador, uno de Liechtenstein, yo de Nigeria, uno de Portugal, uno de Eslovaquia, uno de Palestina, algunos se olvidó, pero es que éramos por mínimo 6, 7 países distintos, de los 10 que hay. Ya. Entonces, Así que ese primer mes había que celebrarlo, padre. Sí, no, porque ahí la única manera de comunicarnos entre nosotros era hablar italiano, porque no había manera. Pero era fantástica la experiencia, realmente. Padre, ¿y su ordenación sacerdotal dónde fue? ¿Fue en Roma? No, la ordenación diaconal fue en Roma, pero la ordenación sacerdotal fue en Nigeria. Ya. Además que en Nigeria se celebra como una fiesta, con muchas cosas, en fin. Padre, ¿cómo es la ordenación en sacerdotal en Nigeria? Cuéntenos un poco. Digamos, cada parroquia de donde sale un sacerdote inicia en todo el año de la ordenación de su fiel miembro de la parroquia, inician a hacer donaciones para preparar la celebración de su sacerdote. ¿Ya? Por ¿Usted era lo el cual, único que se ordenaba de esa parroquia o había más? de mi parroquia sí, pero éramos 37 ordenados del seminario, es otra cuenta. Por lo cual hay toda una celebración y preparación, digamos, comunitaria de toda la parroquia, y allí acompañan al seminarista el día mismo. Y hay una procesión, entre las muchas cosas que hay, los cantos, los bailes, intercalado con tiempos de silencio propio de la liturgia también. Y hay cosas que son bien curiosas. En el Antiguo Testamento, un macho cabrío que se suele ofrecer ¿Ya? como sacrificio, uno muy grande, se ofrece, se lleva animal ¿Ya? en el ofertorio. ¿Ya? Entonces esto como el símbolo del sacerdote que se ha entregado a Dios. ¿Ya? Entonces esto también lleva la comunidad como don a la iglesia, por cuando ya hay el tiempo de ofertorio. Y lo otro, bien curioso, pero que es muy práctico, es que se compra un coche, evidentemente de segunda mano, porque a no ser que haya una parroquia con algún benefactor especial, pero la gente, pobres, ricos, todos contribuyen para que el sacerdote tenga medio de transporte. Un auto. Un auto. Porque también hay mucha necesidad de O sea, la poderse... comunidad ya se hace parte de la ordenación de este nuevo. Hacen mucha parte de la ordenación. Y de hecho, las celebraciones después son varios días. Grupos de jóvenes tienen su fiesta, grupos de mamás católicas, grupos de papás católicos, y, en fin. Hay muchos grupos pastorales que cada grupo tiene su celebración, por lo cual después de la ordenación hay una vacación de, digamos, una semana de atender a la gente, saludar a la gente, estar con la gente, antes de ser enviado directamente a la parroquia. Padre, y después de su ordenación, de toda esta fiesta, ¿a dónde fue su primer destino pastoral? Ahí en Nigeria,
Estuvo en Nigeria trabajando. Se suele ser, digamos, por la sabiduría también de nuestra tierra, en nuestro obispo. El recién ordenado suele ser ordenado en torno al final de agosto. Septiembre, los párrocos tienen un mes de vacaciones que normalmente se le destina para ellos. Y en este mes, los recién ordenados se destinan a tomar su lugar, por lo cual es casi como directamente full immersion dentro de la realidad. Y me recuerdo que me tocó la primera semana 2 funerales, uno que un enfermo. Casi quería buscar mi manual para decir, ¿cómo se hace esto? Tuve que llamar una vez a un párroco en vacación, ayúdame por favor, porque ya no sé qué hacer, ¿no? ¿Cuántos años tenía, padre, cuando usted se ordenó sacerdote? Y eso fue en 2004. Tenía 27 años. 27 años. Sí, 27 años. ¿Y tiene recuerdos? ¿Cuál es su anécdota más significativa de su primer encargo pastoral, por así decirlo? Un encuentro con un anciano, tendría unos 87, casi 90 años, pagano, que los hijos de él eran católicos, pero él no quería convertirse. Entonces yo lo fui a visitar porque estaba bien enfermo, y me decía, sabe que de muchos años que he vivido y he visto mucha gente de muchas iglesias, también conocía de chico a los misioneros irlandeses que vinieron, que nunca ha entendido por qué la gente varia que han predicado a Cristo se ve que están peleando entre ellos. Está hablando de los protestantes anglicanos y los católicos. Entonces, yo a esto Cristo lo admiro por lo que ha dicho, ha predicado, pero la gente que hablan de él, hay algo ahí que no me convence. ¿Qué decir a esta? Entonces, yo le dije, mira, porque en este sector nuestro hay una idea tradicional del sacerdocio antiguo. Es una cosa que los estudiosos han estudiado y se dice que culturalmente antes de los misioneros, mi pueblo tenía sacerdocio, tenía también realeza y tiene todavía. Entonces, el concepto de sacerdocio que ofrece sacrificio instituido lo tenía él. Entonces yo le expliqué, mira, yo por el poder divino he recibido un don de ser y bendecir, que es de Dios. Por eso yo le voy a dar una bendición de un sacerdote divino, de Dios. Pero usted, por su ancianidad, de experiencia, de padre de familia, también me da una bendición como padre y anciano, para que a mí también me pueda ir adelante y ser testigo fiel de Jesucristo que tú también valoras. Entonces, él me bendijo a mí y yo como sacerdote de Dios, yo lo bendije. Fue para mí una fuerte experiencia también para ver, por un lado, cuánto daño puede hacer la falta de valor, digamos, o de coherencia cristiana, y cuánto daño puede hacer a los que no creen. Y cuánto importante es también acompañar a la gente. El Papa ahora, Francisco, sabe exactamente esto. Hay que saber cómo ayudar a la gente para que conozcan a Cristo. Cuando se encuentran con estas dificultades que nosotros a veces ponemos por nuestra incoherencia, hay que ser sincero, reconocer que hay incoherencias, pero esto no tiene que distraer de quién es Cristo, que nos atrae a todos hacia Él. Algunos están más cerca que otros, pero todos es Él que nos atrae a todos. No sé, esto, digamos, es una experiencia. Marcó sus primeros años de sacerdote. Sí, una de las cosas que más me recuerdo. Esto anciano. Después que el padre Raymond nos ha contado esta historia, esta anécdota de sus primeros años de sacerdocio, vamos a un breve corte y a la vuelta volvemos con este segundo capítulo de Con nosotros están. Hemos vuelto en este segundo bloque con el padre Raymond, donde ahora conoceremos parte de su niñez en Nigeria, de su familia, así que
Padre, cuéntenos, ¿cómo fue su niñez en Nigeria? ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, como cualquier niño. A ver, ¿En qué ciudad vivía usted allá? Vivía en una ciudad que se llama Nsukka, que una de esas ciudades que son ciudades universitarias, ¿no? Es decir, que tiene una gran universidad, uno muy antiguo para el país, que se llama University of Nigeria, Nsukka. En el sector hay toda una gran villa, se puede decir, muy grande, mucho más de lo que aquí uno llama villa, casi como una pequeña aldea, de donde viven los profesores, el profesorado. Hay dentro una iglesia, colegio, ahí está también el terreno universitario, muy amplio. Entonces allí hijos de profesores, los que trabajan allá, vivíamos un poco, puede decir, un poco separados de los entornos de la ciudad. Entonces, y la ciudad como tal gira en torno a esta universidad. Entonces hay un muy gran mercado, pero que también la gente se conglomera. Todo funciona en ese sentido. Y cuando se dice al día, serán como 120,000 personas que viven en ese sector. ¿Y ahí nació usted? Ahí... No, allí yo nací en el norte de Nigeria, en Makurdi. ¿Ya? Casi al norte, no exactamente al norte. Pero no crecí allí. De hecho, parece 8 meses o algo ya fuimos al sur. Mis papás trabajaban allá, tenían una industria. Mi papá tenía. Y trabajaba allá en el norte con mi mamá. ¿Cuántos hermanos son, padre, ustedes? Somos 3. 2 mayores y yo soy chiquitito. ¿Y usted es menor? Menor, sí. Oiga, padre, ¿era inquieto cuando niño? ¿Era desordenado? ¿Cómo se portaba? Es difícil ser desordenado con 2 hermanos mayores. Porque sí, hay anécdotas de familia también que uno no va a contar, pero evidentemente eran muy, muy buenos hermanos. Realmente siempre es una ventaja tener un hermano mayor en el colegio porque ya voy a llamar a mi hermano, en fin. Entonces, en ese sentido, pero me parece que se puede decir que estaba un poco tranquilo. No ha faltado la pequeña desencuentros, para decirlo, del colegio, pero normalmente no me recuerdo haber ido golpeando a la gente, y tampoco ellos a mí. Sí, 1 o 2 ocasiones para alguna cosa chica, sí, pero mayormente no. Y de deportes me gustaba mucho, y de hecho hice artes marciales por alto tiempo. Pero por el tiempo, porque también estaba en el teatro de la ópera, mi mamá está en la ópera, y hice música y canta. ¿Su mamá canta ópera? Sí. Y también daba clases de música. ¿Ya? Por lo cual de 6 años, media 7 ya estaba involucrado en este mundo, por lo cual teníamos mucha, ¿cómo se dice? Casi todos los días había que ir a la prueba, ¿Al ensayo? A ensayos de voz, de instrumento y piano, pero sobre todo de voz, y con casi 2 temporadas que había de presentar. Entonces, o sea, la música es una pasión en su vida, padre. Sí, muchísimo. Y mi familia, en fin, mi familia es una pasión. Mi papá toca, mi mamá también, mis hermanos, todos tocan el piano y cantan. De hecho, ahora que voy a viajar a Nigeria, una de las cosas que he echado de menos es que hay canciones que son canciones de familia. Entonces, somos 5, mis papás y los 3 hermanos. Y hay canciones donde cada uno tiene su voz. Entonces, faltando alguien cantando esto, falta. Ya sí, se sabe que falta una voz de nosotros. Por lo cual la música en nuestra familia vamos de viaje en el coche y van cantando. Vamos cantando. Y es una cosa que de hecho uno recuerda con mucha alegría. Padre, ¿usted pertenece a alguna tribu, alguna etnia de Nigeria? En el sentido, sí, soy Igbo.
Los Igbos en el sureste de la Nigeria son unos más de 30, 40 millones entre los que están en el país de fuera. Y tiene su origen en una parte que se llama Nri. De allí se asentó en el siglo VII, VIII, final del siglo VIII. Y de este lugar de donde surgió la etnia Benguello. ¿Tienen un dialecto también? No es un dialecto, es un idioma. ¿Es el idioma sí. oficial de...? No oficial. Es que Nigeria, por Es ser, multicultural. digamos, somos ahora más de 160 millones en Nigeria. Y hay 36 estados. Es un país federal, entonces hay estados con gobernadores, senado, entonces, y cada región, ahora hay región del norte, sur, este y oeste, pero son estados. Y los estados no están separados según los idiomas. ¿Ya? No es necesario. Hay estados donde hay igbos y también otras etnias. Ya. Entonces es multiétnico Nigeria. Y es por eso que hablando de etnia no es un grupo chiquitito, son millones. Que lo componen. Que tienen, por ejemplo, los Igbos, tenemos un idioma Igbo que tiene varios dialectos que nos entendimos, pero como aquí, hasta en el chileno, español chileno, del sur que del norte de Calama, hay palabras que cambian un poco, uno se entiende, pero modismos que no son lo mismo. Entonces, eso también, como en Igbo uno se ríe más de un dialecto que el otro porque suena más chistoso, pero igual uno se entiende. Padre, y volviendo a su niñez, usted viene de su familia es católica. Sí. Ellos le inculcaron la tradición, la transmisión de la fe. Sí. Digamos que lo que más he valorizado en esos años ahora ya como sacerdote es la bendición de tener padres que no solamente son creyentes, pero que viven un sincero esfuerzo para ser coherentes. Entonces, cuando de repente no alcanzan alguna cosa, también ellos nos muestran que están luchando. Entonces, esto nos ha mostrado un ideal de vida cristiana que no es utópica, es decir, que no se puede alcanzar, sino de que se hace más verídica y real en la medida en que uno también busca todos los días adecuarse más a Cristo, que no se da de un día al otro. Entonces, de misa diaria y de confesión frecuente en la familia, no quiere decir de que no obstante los esfuerzos de los papás, yo no me haya, es como una confesión pública, pero me haya desviado un poquito en algún tiempo rebelde, ¿sabe? Que un poco cuando... En la juventud. Sí, uno vive porque los demás viven, sí. Porque todo lo hacen, entonces uno va a la misa, si va a la misa, ahora está ahí, pensar en otro, y estando en otro también. En fin, puede decir que tenemos un cierto tiempo de incoherencia profunda. Que todo les suele ocurrir a todos los jóvenes. Sí, algunas más de otras, algunos más de otros. Padre, ¿y cómo fue crecer en un país que hay muchas veces persecución religiosa, es un país multicultural, donde la religión católica no es la religión oficial, por así decirlo? Por un lado diría, menos mal que no hay ninguna religión oficial, para iniciar. Y la segunda es, de persecución religiosa como tal, hay que decir que hay lugares donde ocurre. Pero como país, eso no corresponde a los hechos, porque los conflictos de Nigeria históricamente no han sido por razones religiosas. Y la guerra de Biafra no fue por razones religiosas. Y ahora, recién en estos últimos años, uno escucha hablar mucho del Boko Haram, que en el norte son fanáticos, que hasta ponen también bombas en mezquitas.
Entonces no aguantan los mismos ellos a los semejantes musulmanes que son más moderados. Por eso, de persecución religiosa hay, pero no en el sentido de que, como en otros lugares, de hecho, se está viviendo una gran persecución, generalizada y enfocada contra los cristianos. Esto en Nigeria no se da así. Por lo cual, digamos, es un país que ha logrado, no obstante, siendo tan joven, tiene 53 años, porque ganó su independencia de Inglaterra en el año 60. Sí. Por lo cual, siendo relativamente joven, que no haya tanto conflicto entre las varias religiones, especialmente musulmanes y los cristianos. Y hay muchos estados en el norte, hay unos 12 estados en el norte que tienen la Sharia, que es la ley que sigue el Corán como ley judicial. Y en esos 12 estados, la violencia hay en unos 3, 4. Las demás no hay, la gente vive normal, convive normal. De hecho, leí respecto al bombardeo de algunas iglesias por obra de esos fanáticos en el norte. Hay por la agencia Fides, y me parece también que salió una ayuda a la iglesia que sufre, que han contado de que hasta jóvenes musulmanes defendían algunas iglesias católicas. Se ponían allí para ver quién entraba y quién no, para reconocer a otros también musulmanes como ellos, pero que eran fanáticos. Entonces, hay, se puede decir, entre la juventud hay muchas ganas de no quedar con esta violencia sin sentido. Pero también hay otros que han dejado de seducir por la violencia. Por lo cual no hablaría como persecución en general. No. Y no quiere decir de que uno no siente mucho dolor por lo que pasa en el norte del país. Que hay otros. Pero no se vive con miedo, por así decirlo. No se vive con miedo en ese sentido. Mire qué buena esa aclaración que le hizo el padre Raymond. Vamos a un breve corte y a la vuelta seguimos conversando con él. Hemos vuelto en este tercer y último bloque, donde ahora conversaremos con el padre Raymond acerca de su vida aquí en la diócesis de San Bernardo. Padre Raymond, ¿qué sabía de Chile antes de llegar acá a la diócesis? Muy poco, pero algo sí, porque en Alemania, cuando estudiaba allá, estaba en cargo de un grupo de jóvenes de la parroquia y habían 3 chiquillos. Felipe, sí, eran 3 chiquillos que eran de una familia alemán-chilena. Entonces ellos ya me contaron de Santiago, que me sonaba muy lejos, para allá, al fin del mundo. Pero sí, yo sabía que existía Chile, que era un lugar bonito, que entonces había todo un conjunto de historias de políticas que se solía entonces asociar con Chile. Padre, ¿y por qué se le presentó este encargo pastoral y venir aquí a la diócesis de San Bernardo? Se me presentaron, mejor dicho. Le dijeron, usted tiene que venirse. No, sabes que allí el obispo estaba muy delicado porque me mandó una carta porque conocían personas que él, buscando un sacerdote, se lo encomendaron a mí. Yo estaba, como decía, trabajando en Roma y él me escribió de que hay la necesidad aquí de un sacerdote que podría ayudar en la formación de los seminaristas para dar una visión más universal de la iglesia, que alguien que viene de fuera, que muestre también de que hay muchas cosas que se comparten en todas partes del mundo, la iglesia, en fin, esta experiencia de la universalidad de la iglesia. Entonces quería enriquecer es decir, poner en el seminario ese elemento, digamos, enriquecedor. Y alguien que lo podría hacer era yo, pensaba. Y yo entonces sinceramente no tenía mucho interés. Mucho interés de venir. Sí, pero ahí uno ve cómo la oración realmente cambia cosas, ¿no? Porque aquí rezaban que viniera y yo también rezaba de saber lo que Dios quería,
al final inicié a crecer en mí la curiosidad, las ganas. Sí que es una oportunidad que no hay que perder, porque siendo joven, cuando más en mi vida voy a poder. Y además, bueno, mi obispo es con quien hay que hablar, porque no soy un vagabundo, en fin, pertenezco a un diócesis y mi obispo me manda donde tengo que trabajar. Normalmente mi diócesis, aunque me haya prestado un periodo en Alemania y también por los estudios en Roma. Padre, llega aquí y ya son 5 años que usted lleva acá en la diócesis. Sí, el obispo al final se contactó con mi obispo y ahí me prestaron para venir aquí. Y ya hace 5 años. Sí. ¿Qué le pareció esta experiencia, padre, acá en la diócesis? Maravillosa. De hecho, hay muchas cosas que, en fin, son años y días que vivo aquí que doy gracias a Dios de poder aprender, sobre todo, y descubrir mucho acerca de la gente, de los anhelos que ya he visto en otros lugares, que fortalece también esta idea de que todos, en todas partes, el hombre y la mujer busca algo profundo, una felicidad que el mundo no puede dar. Que al final, que como sacerdote uno quiere ayudar a la gente a descubrir de que hay una respuesta a esta búsqueda. Y esto aquí, como en otros lugares donde he estado yo, he visto de que de hecho algo se puede hacer. Y aquí también hay mucha gente, no toda la gente que he encontrado, que están con muchas ganas también realmente de hacer este descubrimiento de vida. Padre, ¿ha sido muy difícil adaptarse aquí a Chile, al clima, a la alimentación? Fíjese que no. ¿No? No tengo un estómago católico. ¿Sí? Es decir, No tenía universal, problema. porque esto lo encuentro que es más un don de Dios que una capacidad mía, porque conozco amigos que le cuesta adaptarse y yo compruebo solamente que no me ha costado. Como decía, no me ha costado. De temperatura y variaciones, bueno, viviendo en Alemania muchos años, en Roma, no es el frío lo que a uno le va a molestar, porque ya sé cómo. Y el calor, curiosamente, yo diría que como africano debería estar en mi ambiente el calor. No, tampoco no, porque en Nigeria, donde viven mis papás, en verano allí son 27, 28 grados, en la mañana 10, 11 grados. De repente llega a 30, 32, pero en ese sector. Entonces hay muchos microclimas en Nigeria. Por eso no es que sea África, uno dice África, uno piensa 40 sol, grados. 40 grados. No, hay lugares sí, en el norte de Nigeria que llega a 42, 44, que es seco, 44, pero es muy variado. Padre, ¿y el idioma? ¿Usted hablaba español antes de llegar acá? Sí, un español de España. Un español de España, con Y acento. aquí, sí, con efectos especiales. Pero aquí me recuerdo en los primeros meses, los seminaristas me decían, pero para hablar raro. Ellos las películas, sí, pero aquí no se entiende, hay que ver la película en castellano de España. Pero ahora yo lo veo en castellano de España, sí, pero ¿qué hablan tan raro esta gente? Pues? Ahora habla español chileno. Sí, ya me he insertado, me he transformado un poco. Padre, ¿y a la idiosincrasia de Chile, a la cultura chilena? Que Eso tenemos muchas manías los chilenos, por así Lo decirlo. encuentro maravillosa, expresiva la cultura, la idioma también, porque esto de tener, si dice, modismos, el pensamiento que hace el chileno, que no es peruano, no es mexicano, es chileno. Entonces, estas cosas que son propias del idioma, yo como alguien que estudia idiomas, veo que es una riqueza. Los modismos no es hablar mal, el castellano es chileno. Sí. Es chileno. Entonces, si uno quiere aprender chileno, tiene que aprender chileno con sus modismos. Entonces, es parte de eso también lo encuentro muy expresivo. Muy expresivo. La gente también lo son. Oiga, padre, cuando usted va a las parroquias, ¿usted llama la atención de la gente? ¿Qué le preguntan? ¿Qué es lo más como cómico, anecdótico que le han preguntado acá en Chile? Lo más cómico que me han preguntado. Entonces está tratando de pensar qué es lo que le pueden preguntar. Como alguien una vez me preguntó, pero ojalá para que usted no se moleste, pero ¿cómo come gente en su país?
¿Acaso comía gente en su país? Y le dije, mira, ¿sabes qué? Gente mayor con carne dura, no, pero bueno, hay las carnes suavecitas, sí. No, evidentemente que no. Pero sí, esas son cosas muy extraordinarias que uno puede preguntar. Pero curioso, no curioso, pero emblemático de la experiencia parroquial, en una capilla donde trabajé yo, que con los niños de primera comunión solía encontrarme con ellos regularmente para contar la historia de un santo o decir algo con ellos. Entonces un día vinieron dos chiquillos, tuvieron 10, 11 años, que eran amigos de uno de los chiquillos del grupo. Ahí estaban unos 12 chiquillos, más esos dos. Entonces estaba explicando algo y veía que un chiquillo estaba hablando con el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué padre que le está, decía el chiquillo, que le estoy traduciendo lo que usted le dijo porque él no te cacha? Eso le digo. Yo estaba hablando en castellano, el chiquillo que está en el grupo, que ya sabe cómo hablo yo, ella me entiende, estaba traduciendo en mi castellano para que se le entendiera los otros dos chiquillos. Entonces, simpático el chiquillo. Entonces se sintió bien acogido, Sí, bien... sí. Eso también es un ejemplo como la gente, de hecho, acogen, porque desde el chiquillo se adaptó para poderme entender y quería también introducir a los demás para que se entiendan cómo habla el Padre. Es una experiencia también que uno ve, la gente también son muy acogedora. Son experiencias que van enriqueciendo. Sí. Padre, usted nos contó en un momento de la entrevista, ya después de esta amena plática que hemos tenido, que usted proviene de una familia de músicos. Sí. ¿Por qué no nos regala un poco de música? Si podemos despedir este programa con una canción musical, Padre. Sí, ¿podría tocar algo? ¿Sí? Sí, por supuesto. Vamos Sí. entonces, pues, Ya Padre. vamos. Con estos hermosos acordes interpretados por el Padre Raymond, nos despedimos de esta edición de Con Nosotros Están. Nos vemos en una próxima edición y muchas gracias por acompañarnos.